Ahora vamos a estudiar la clase 4.6 donde hablaremos de la comparación de números decimales y fracciones. Cuando hablamos de comparar nos referimos a que usted tiene que saber si son mayores, menores o iguales. Entonces, para poderlo saber necesitaríamos convertir a la misma estructura los dos números. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción y un número decimal. Entonces, para poder comparar el número decimal tendríamos que convertirlo. Para poderlo convertir eso es bien fácil, va al 0.75. Si usted lo quiere convertir en una fracción, lo único que tiene que hacer es, abajo siempre va a poner un 1 y le va a poner una cantidad de ceros que sea igual a la cantidad de cifras que hay después del punto. ¿Cuántas cifras hay después del punto? Hay dos cifras. Como hay dos cifras, usted tiene que poner dos ceros, mire. Si hubiera una cifra, pone un cero. Si hubiera tres cifras, pone tres ceros. Es decir, que la cantidad de ceros que usted va a poner depende de la cantidad de cifras que hay después del punto. En este caso, como pueden notar ustedes, habían solamente dos cifras, por eso ponemos dos ceros. Siempre va a ser un 1. La cantidad de ceros depende de esta cantidad, ¿verdad? Como después del punto hay dos cifras, pongo dos ceros. Eso debe tenerlo claro. Y arriba va a escribir el mismo número, mire, 75. Entonces tendría 75 sobre 100. Esa es la fracción. Por supuesto, ahí habría que simplificarlo porque es una fracción muy grande. 75, ambos números se pueden dividir entre 5. Recuerde que todo número terminado en 0 o en 5 se puede dividir entre 5. Entonces usted puede dividirlos para simplificar. 75 entre 5 le va a dar 15. Y abajo, 100 entre 5 le va a dar 20. Ambos números otra vez se pueden simplificar. Bueno, entonces sería, tienen quinta los dos otra vez, dividimos 15 entre 5, nos va a dar 3. Y también dividimos 20 entre 5, nos va a dar 4. Miren, 3 cuartos. Quiere decir que 75 entre 100 es lo mismo que decir 3 cuartos. Ahora ya podríamos buscar hacer una comparación. El problema es que tenemos que comparar 2 quintos con 3 cuartos. Pero sucede que los denominadores son distintos. Entonces tendríamos que homogenizar. Homogenizar significa expresarlo con el mismo denominador. Para expresarlo con el mismo denominador, multipliquemos acá. 5 por 4, ¿cuánto es? Es 20. Entonces, para homogenizar, voy a agarrar la fracción 2 quintos. Y para homogenizar, la vamos a multiplicar por otra fracción, de manera que el denominador sea 20. Vale. ¿Por cuánto multiplico el 5 para que me dé 20? Por 4. Entonces ponemos el 4 abajo y también arriba. 2 por 4 da 8. Vale, entonces son 8 veinteavos. El 3 cuartos no necesito convertirlo porque aquí mismo ya tengo la fracción equivalente. Miren, ya la teníamos antes cuando estábamos simplificando. Entonces 3 cuartos es lo mismo que decir 15 veinteavos. A partir de aquí podemos hacer ya la comparación. Entonces, para comparar tendríamos, el 2 quintos es 8 veinteavos. Entonces tendríamos que comparar el 8 veinteavos con relación a 15 veinteavos. Miren. Como ya los denominadores son iguales, compara los de arriba. 8 es mayor o menor que 15. 8 es mayor o menor que 15. Es menor, entonces escribimos el signo de menor. ¿Cuál es la respuesta? Recurrimos a los números originales. Miren, en lugar de 8 veinteavos teníamos 2 quintos. Y en lugar de 15 veinteavos teníamos 0.75. Entonces la respuesta sería que 2 quintos es menor que 0.75. Mire, esta es la respuesta del literal A. De la misma manera vamos a proceder con los demás. En el caso del literal B, los dos tendríamos que convertirlos, ¿va? Porque, por ejemplo, 2 enteros y 3 décimos tendríamos que escribirlo en forma fraccionaria. Para escribirlos en forma de fracción, recuerde que multiplica el entero por el de abajo y le suma el de arriba. Entonces tiene que multiplicar 2 por 10. 2 por 10, ¿cuánto es? Es 20. 20 más 3, 23. O sea que ahí tendríamos 23 décimos. El denominador solo lo copia. Repito, 2 por 10, 20 y le suma 3, 23. Y el denominador lo copia, 23 décimos. Ahora,
el 2.5. ¿Cómo convertimos el 2.5 a fracción? Primero tome en cuenta que el 2 es la cantidad de enteros que hay. Cuando hay una cantidad de enteros, entonces lo pone aquí en grande, mira. Y lo que sigue después va a ser la fracción. En el denominador ya sabemos que vamos a poner un 1. Ya lo sabemos, ponemos un 1. Pero ¿cuántos ceros le vamos a poner? Después del punto, ¿cuántas cifras hay? Hay una. Como solo hay una, solo va a poner un 0, mira. Solo sería 10 el denominador. Y el que va a poner arriba es este número, este mismo. Entonces tendría 2 enteros y 5 décimos. Aquí podríamos hacer la comparación. Hubiéramos podido dejar en 2 enteros 3 décimos el otro, ¿verdad? Pero podríamos aquí hacer la comparación 2 por 10 y le suma el 5, ¿verdad? 2 por 10, 20, más 5, 25. Entonces tendríamos 25 décimos. Para hacer la comparación, el primer número sería 23 décimos. Y el segundo número, 25 décimos. Para compararlos, ¿qué signo voy a poner? Como el denominador es el mismo, comparemos los de arriba. ¿23 es mayor o menor que 25? 23 es menor, entonces ponemos símbolo de menor que. Ahora, para expresar la respuesta, volvemos a escribir los números originales. 2 enteros, 3 décimos, y del otro lado tendríamos 2.5. Solo ponemos el signo que va en medio de ellos, y esa va a ser la respuesta. 2.5, y aquí salimos que era, o descubrimos que era menor. Entonces 2 enteros 3 décimos es menor que 2.5 y esa es la respuesta. Para terminar el literal C, voy a convertir primero el 2.7. 2.7. Como antes del punto hay un número que no es 0, entonces lo ponemos en grande. Si fuera 0 no se pone, pero como hay un número diferente de 0, entonces lo ponemos en grande. Son 2 enteros. Abajo vamos a poner un 1. ¿Cuántos ceros? Como solo hay una cifra después del punto, ponemos un 0, mire. Va a ser denominador 10. Y arriba vamos a poner el 7. 2 enteros y 7 décimos. Ahora del otro lado tenemos 3 enteros y un quinto. ¿Cómo hacemos ahí para poder homogeneizar? 3 enteros, un quinto. Vamos a convertir las fracciones. O podríamos homogeneizar también la parte fraccionaria. Por ejemplo, un quinto podríamos homogeneizarlo. Un quinto. Al homogeneizar el un quinto, tendríamos que multiplicarlo por otra fracción para que me quede en décimos. Es lo que andamos buscando. Porque para eso homogeneizamos. Para que tenga el mismo denominador. Entonces tendríamos que me va a quedar en décimos. ¿Por cuánto multiplico el 5 para que me dé 10? Por 2, mire, porque 5 por 2 da 10. Y lo mismo voy a poner arriba. 1 por 2 es 2. Ahora voy a volver a escribir los números ya homogenizados. El primer número, 3 enteros, un quinto. Sería 3 enteros, pero en lugar de un quinto voy a poner 2 décimos. Mire, 2 décimos. Y del otro lado voy a poner el otro número que resultó, que es 2 enteros y 7 décimos. Ahí podríamos comparar. Entonces aquí, para comparar dos números mixtos, primero compara las partes enteras, el 3 con el 2. ¿El 3 es mayor o menor que 2? Es mayor, entonces pone mayor aquí. Si fueran iguales, entonces se va a comparar los numeradores. Pero como fueran diferentes, entonces basta con que compare las partes enteras, y en las partes enteras, como el entero es mayor, con eso basta. Entonces tendríamos que el primer número es mayor que el segundo. 3 enteros, tendríamos acá 3 enteros, 2 décimos. 3 enteros, 2 décimos es mayor que 2 enteros, 7 décimos, ¿verdad? Así sería la cosa. ¿Y el 3 enteros, 2 décimos de dónde salió? El 3 enteros, 2 décimos era la segunda cifra, ¿verdad? Era la segunda cantidad. Es el 2.5, el 2.7 que convertimos acá. Este 2.7 que convertimos daba 2 enteros, 7 décimos. Y la primera cifra, 3 enteros, un quinto, es el mismo 3 enteros, 2 décimos, solo que equivalentes. Para expresar la respuesta vamos a escribir los números originales. 3 enteros, un quinto, y a la par vamos a poner el 2.7.
resultó que el primero era mayor que el segundo, ¿verdad? Esa es la respuesta, mira. De esa manera van a proceder, un poquito trabajoso, pero no es difícil. Aquí tenemos la conclusión: para comparar decimales con fracciones propias se convierte el decimal a fracción y se comparan las fracciones, ¿verdad? Si vamos a comparar mixtos con decimales, si las unidades son distintas, solo se comparan las unidades, como por ejemplo el 3 con el 2 en el ejercicio que acabamos de hacer. Como las unidades eran diferentes, solo esas comparamos. Si hubieran sido iguales, hubiéramos tenido que comparar la parte fraccionaria, ¿verdad? Bueno, lo mismo que acabo de explicar van a realizar ustedes en la página 164. Convierten el decimal en fracción y luego comparan y homogenizan si es necesario para saber qué número es mayor o menor. Es todo.